En La Plata no hay nada. La identidad platense, visto por uno que es de acá y uno que no. Con Pedro Saborido y Luca Finocchi. Seguimos aquí en La Plata no hay nada y vamos a recibir a un historiador y director de cine, señor Pedro Benito. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Lucas, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por venirte acá en el frío al Caracachov. Para mí es muy grato estar acá. Soy un radioescucha del programa. Bien. De los domingos a la mañana. Tengo la radio en la cocina. Excelente, donde tiene que estar. Donde tiene que estar, Sí. Y es un programa ideal, ¿viste? Para escucharlo en la cocina, así que estoy muy contento de estar acá y volver a este edificio, entrar de vuelta, que es un edificio... Es donde estudiaste. Donde me formé. Claro. ¿Y toda la carrera la hiciste acá, historia? No, porque fui un mal estudiante. Ah, ok. Vos tuviste una incursión, una vez escuché que dijiste Yo que estudié te historia. encontraste con la ciencia. Y... Después de la secundaria me anoté, decidí en el colectivo. No sabía en cuál y me anoté en historia. Claro. Porque había tenido un buen profesor. Bueno, yo persistí Bien. Y bueno, tuve mi experiencia acá de vida muy intensa, ¿viste? Por lo que significa venir del interior y además... ¿De dónde viniste vos? Yo vengo de Ayacucho. Claro. Ya tengo más años de platense, pero bueno, mi origen está ahí. Pero seguís diciendo que sos de Ayacucho. Cuando estoy afuera es una duda, ¿viste? Claro. Porque es según las ganas de dialogar que tengas. Te pregunto esto porque siempre con Pedro hablamos de estas cosas y nos interesa esa cuestión identitaria. Digo, ¿cómo te queda partida o se te junta? Está bueno. Depende, por eso la pregunta ahí que me hiciste depende de las ganas de dialogar que tengas. Ok, claro. Cuando decís Ayacucho, ahí entra como que tenés que ya localizarla. Sí. Entonces deriva a otras cuestiones. Y si no, bueno, ¿de dónde vienen? De La Plata. Claro. ¿De dónde vienen? Además, mi compañera, mi mujer, es de La Plata. Bien. Entonces, bueno, simplifica. Claro. En un primer trato, bueno, venimos de La Plata. Y si no, donde... Yo soy en realidad... Ahí está. Y entra el relato aclaras. y eso ya abre una conversación. Bueno, el otro día charlamos con Pedro, nos encontramos hace 1000 años, jugábamos al fútbol, pero bueno, nos encontramos en la destilería Moreira, porque yo fui a tocar y qué sé yo, y nos pusimos a charlar sobre Un Solo Latido, que es el documental que ya estrenaste, que cuenta una historia muy interesante y de una manera muy peculiar. Yo debo confesar que no lo vi todavía porque se proyectó algunas veces nomás. Muy pocas veces. Es como algo nuevo, pero igual me parecía que estaba bueno que charlemos y que cuentes cómo llegaste. No voy a adelantar nada yo. Digo, Un Solo Latido, ¿cómo llega? ¿De dónde viene el interés y cómo empezás a hacer eso? Bueno, son una serie de causalidades que uno llega a concretar algo. Tiene que ver con, vos decías yo soy de historia. Sí. Siempre mi interés, mi campo de interés general tiene que ver con lo que se denomina académicamente la historia reciente, que es la historia de los 70. Siempre Bien. fue mi interés estuvo radicado. Bombita Rodríguez. Rodríguez. Bien. Exactamente, ¿no? Es algo que todavía marca 50 años después bastante, ¿no? Las charlas, las discusiones. Claro. No es solo de los historiadores, me parece, es algo que permanece siempre en la discusión. Sí, sigue siendo parte de la discusión ideológica actual, ¿no? Exactamente. O sea, no es que es algo que no está presente. Exactamente, con un nuevo negacionismo ya en esta etapa de reivindicar directamente la acción de la dictadura militar. Bueno, yo trabajo con estos temas, además trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, trabajo vinculado a estos temas, Claro. En relación, en parte del trabajo, vinculado a veces a causas judiciales y aporte a causas judiciales. Se te vas encontrando ahí con el fino de las historias. Me voy encontrando con el fino de las historias. Y hay una pregunta que te quería hacer antes de meternos en cómo Sí. llegaste. Digo, La Plata es una ciudad que, a mi modo de entender, no sé si es por platense pero que tiene mucho vínculo con los 70 y capaz que más que en otros lugares. Muchísimo. ¿Es así o no? Sí. Tal vez me animo a decir que es demográficamente la ciudad con mayor impacto de la represión. Claro. De la Argentina. Por el componente que tiene La Plata, ¿no? La conjunción de ciudad obrera, industrial y estudiantil, ¿no? Claro. Fueron los objetivos más claros de la dictadura. Los objetivos más claros de la dictadura y son los objetivos más dinámicos de la sociedad moderna. Uh-huh. La concentración industrial, desde su origen, digamos, en la primera industria argentina, que son los frigoríficos, el congelado de la carne, el origen
del Swift y el Armour, claro, ¿no? De Juan Berizo, que se vino a caballo del norte y puso ahí el saladero, después devenido en el cambio de siglo a frigorífico. Ese, digo, estoy hablando de Berizo, pero estamos hablando de la región. Es ¿no? la región, sí. Y después, bueno, la concentración industrial de que significa YPF, la destilería, Acindar, ¿no? De Techín. Uh-huh. Bueno, y la universidad, ¿no? Como claro, lugar de pensamiento. Y una universidad que siempre estuvo, digamos, con mucha actividad política. Bueno, sí, desde sus inicios. Claro, de hecho, es una universidad que nace políticamente. Exactamente. Es los sujetos más activos. Y bueno, y en los años 70 la unidad obrero estudiantil hizo explosión, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh, esa es nuestra historia. Bueno, y ahí metiéndote a laburar en eso, que es tu laburo cotidiano, ¿te encontraste con qué? Me encontré con una organización de ultraderecha, de extrema derecha decimos hoy, nativa de Sui Generis de La Plata, que es la Concentración Nacional Universitaria, la CNU. Sí. Lo que, para poder identificar rápidamente a nivel nacional, es lo que se conoce como la AAA. Claro. ¿Sí? Lo que significó en esos años... ¿Y qué era eso? Es una agrupación de origen universitario, es decir, tiene planteos primero ideológicos, políticos, que nace a partir de un intelectual que daba clases en esta facultad, que era Carlos Di Sandro, un latinista, uh-huh, que se había formado en Córdoba en los años 30. Mirá. Fíjate la referencia, pero es importante la referencia porque en los años 30 es la década infame. Es el golpe de Estado que derroca a Irigoyen y es el auge del nacionalismo, de los primeros. De hecho, él se forma con el fundador del partido nazi argentino, Nimio Aquín. En ese clima, ¿no? Los 30, bien, que es el momento de la reacción nacionalista, anticomunista. Bueno, él se forma, Di Sandro, bueno, tiene una trayectoria académica, viene a la ciudad de La Plata y se inserta, es peronista, ¿no? El peronismo tiene una fuerte vertiente nacional católica desde sus orígenes, sí, y él es peronista durante toda la década clásica del peronismo. En los años 60 hay sectores del peronismo y él tiene una continuidad que claramente se ponen ultranacionalistas católicos en esa tradición en reacción contra el marxismo. Bien, sí. Eso es mediados de los 60. ¿Bien? Entonces es una agrupación a partir de este intelectual que confluye con otros nacionalistas de La Plata, uh-huh, que venían de los grupos Tacuara, unos grupos que existían, sí, en Capital, y conforman esta agrupación que es Concertación Nacional Universitaria. Básicamente hablaban de una infiltración marxista en la universidad, sí, eran católicos, eran tan católicos y tan ortodoxos que desconocen al Papa que hace la renovación papal. Claro, ¿sí? Porque no le cerraba. Porque decían que era parte de la infiltración comunista, lo que se llamaba, tenían una posición que se llamaba sede vacantista. Bien. No reconocían al Papa Juan XXIII. Increíble la cantidad de conexiones con la actualidad que tiene todo esto que contás. Bueno, eso que decís, sí, esa conexión con la actualidad, es la que sin duda, porque yo digo, bueno, ¿cuáles son las causalidades? Esto ya estaba sembrado en mí, pero el ascenso de la extrema derecha actual, claro, hace que... Porque yo de la CNU, viste que la dictadura son enorme cantidad de temas. Y yo, sí, trabajo hace 20 años con esos temas. Sí. Sin embargo, uno a veces... yo lo de la CNU me resonaba, la conocía, pero nunca me había enfocado como sistemáticamente a ver qué es eso. No, y además qué interesante pensar eso, ¿no? ¿De dónde sale? Sale de la universidad, no es un estado parapolicial, digamos. Exactamente, su origen, lo que decís es lo que a mí me interesó, porque muchas veces uno tiene la idea de la represión como una cosa media simplista, es desde arriba, es un mercenario que le pagan y asesina. No, es un grupo ideológico de derecha que se radicaliza por derecha y llega a constituirse como en un asesino parapolicial llegado el año 74. Claro, ¿no? Y ahí sí ya con vínculos con el Estado. Ahí ya sí, que es lo que centramos la historia de la película. Es decir, tiene un origen universitario, de cadenero, de romper contra la izquierda, ¿no? Con toda esta ideología, también anti-hippie, anti-homosexual, toda una línea de la derecha clásica. Eran estudiantes, eran vecinos de los que van a asesinar. Eso es lo complejo, pero lo que nos sirve para pensar cómo surge un grupo fascista. Claro. ¿De dónde? Sale de la sociedad civil.
después va a ser apalancado por el Estado en determinado momento. Pero tiene un origen, llamémosle, en la sociedad civil, en el mundo de las ideas. Bien. ¿Sí? En la coyuntura histórica, después, bueno, el año 73 y 74 son un nudo histórico, el regreso de Perón, las expectativas de la tendencia revolucionaria con respecto a Perón, qué rol va a tener, pero simplificando, lo que nos importa acá en el relato es que en el año 74 caen los gobernadores vinculados más a la tendencia peronista. En el caso de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, era Vidigain, ¿no? Hay una fuerte presión del peronismo de derecha y de Perón, hace que renuncie, ¿sí? Y asciende Victorio Calabró, que era su vicegobernador, Sí. un hombre venido del peronismo ortodoxo, de la UOM, ¿no? El poder real del peronismo en esos años, y en ese momento habilita e incorpora a estos grupos de ultraderecha como patota al servicio del Estado, ¿no? Bien. Y van a empezar a actuar Del gobernador de la provincia, digamos. del gobernador de la provincia, pero es en consonancia con lo mismo que pasaba a nivel nacional con la AAA. Bien. Lo que antes se decía era la AAA, en realidad uno cuando los estudios se han complejizado, han ido hilando más fino, y lo que se encuentra son varios grupos de ultraderecha locales que empalman con esa misma política y esa misma idea, ¿no? Bien. O sea Y que desarrollan una represión abierta contra la izquierda peronista y contra los grupos de izquierda más clásicos, ¿no? Represión abierta, estamos hablando de grupos de tarea que secuestraban a una persona y la asesinaban con decenas de impactos de bala, aparecía a las afueras de La Plata, atada, amordazada, ¿no? La idea de sembrar el terror, Claro. con el cuerpo, ¿no? Claro. Bueno, y ahí te encontraste con la historia de Luisa Corica. Exactamente, Luisa Marta Corica. Córica, perdón. Exactamente. Con acento en la O. Y eso es también una deriva ya más podemos decir, poética, una deriva de ya pensar una obra artística. Yo vengo de formación historiográfica, pero bueno, acá el desafío era otro. De hecho, ¿por qué llego? Yo trabajo con este tema, aporto una causa, eso no avanza, y un poco acá entra mi subjetividad, decir, bueno, ¿qué hago con esto? Claro. Uno absorbe tanta información, y me surgió la idea de hacer un documental, primero para que esto se conozca, para difundirlo, y en particular yo estaba trabajando con crímenes que había cometido la CNU en el Hipódromo de La Plata. Bien. ¿Sí? En el Hipódromo de La Plata, en un lugar, pensá que el hipódromo era más importante que la cancha hasta los años 70, 80. Claro. ¿Sí? Era un lugar masivo. Las carreras de caballo, bueno, vos sos platense, la identidad, encontrás cientos de personas que alguna vez fueron a trabajar en el hipódromo. Sí, es parte, ¿no?, de la cultura. Es parte de la identidad de La Plata. Y los días de reunión, es decir, los días que hay carreras, son 3 días a la semana, había muchos trabajadores que iban a trabajar esos días. Estaba el trabajador estable, y eso permitió que ingresaran muchos como trabajo part-time, digamos, Claro. y muchos estudiantes también. Claro. Y ahí se da una politización en los años 70, y hay un proceso de organizar y de juntas internas. Reclamos laborales y demás. Exactamente. Y ahí contra la burocracia de ese momento. Y ahí se arma una junta interna, un grupo de delegados, donde entre esas personas está Luisa Marta Corica, y en conjunto un cuerpo de delegados que en el año 74 van a empezar a hacer reclamos, ¿sí? Y al gobernador no le va a causar gracia esto, porque también es una caja muy importante de recaudación. Claro. Era la más importante del juego. Claro. No Pensá. estaba el bingo todavía. No estaba el bingo, no estaba el PRODE. No estaba, claro. Bueno, entonces era una caja de recaudación muy importante, y bueno, esto molestaba el activismo. Y bueno, varios delegados y activistas ahí van a hacer foco y van a ser asesinados por la CNU, que ingresa a trabajar al hipódromo. Ah, y se infiltran. Exactamente. Empiezan a intimidar. Entonces hay una serie de crímenes que es lo que yo en primer momento me interesaba contar, y entre esas personas encuentro a Luisa Marta Corica, que es una mujer, que es una madre de 3 hijos, separada, que de algún modo en ese caso podemos ver muchos elementos de la generación del 70, que trabajaba en el hipódromo, que además ella en su vida era estudiante de filosofía en esta facultad, también se daba lugar para la poesía. Ajá. Que hay toda una historia muy linda en eso, cómo se recupera después la poesía. También había desarrollado algunos papeles de actriz. Mira. Participó en un pequeñito papel en Boquitas Pintadas, de Torre Nilsson. Mira. Entonces, bueno, ahí hubo una decisión narrativa de
tomar la historia de Luisa y sobre todo fue el encuentro con su hija. Ah, ¿cómo fue eso? Claro, uno tiene un documental en la cabeza y un documental, creo yo no hice nunca una ficción, pero uno en una ficción puede desarrollar el guión, escribir qué va a decir cada personaje. Claro. Y te voy a buscar a vos y vas a actuar de tal cosa. En un documental, conocés la historia, tenés una hipótesis, Sí. y después tenés que encontrar quién, primero que acceda a contar su historia, o vas a tocarle timbre a Claro, una y te persona. puede llevar para cualquier lado, ¿no? Primero que acepte. Claro. Yo en este caso no tenía ninguna relación previa con estas personas y fue decirle, quiero contar la historia de tu madre en este caso. Bueno, y ese encuentro fue muy impresionante porque me encontré con una persona de unas cualidades impresionantes que venía trabajando con la memoria de su madre, que es Andrea Suárez Córica, y eso fue determinante para que contemos la historia de Luisa, ¿no? Claro, como que vos ibas a contar la historia de la CNU en el hipódromo y terminaste contando la historia de ella. De Luisa. Y Claro. es una historia de vida. Es decir, nos ganó la pulsión de vida. Y eso creo que hace de la película algo muy interesante, muy significativa. Digo, he tenido una respuesta en ese sentido, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, sí, nos centramos en la vida, ¿no? Adentrándonos en el nudo histórico que un poco es lo que arrancamos contando, ¿no? Claro, pero bueno, es una manera interesante por ahí también de, no sé, como que ahora es tan difícil discutir con estas ideas, ¿no? De bueno, que el Garrahan o que no sé qué, y por ahí si lo contás a través de una persona es más simple, pero bueno, qué sé yo. Es eso, digamos, porque las leyes de la narración del arte, en este caso del cine, no son las leyes de la ciencia. Entonces, Claro. bueno, esto fue en diálogo con las personas que colaboraron conmigo, me ayudaron, Mariano Colalongo en el guión y Chalo Farías. Y bueno, ahí fue determinante. No, una historia cuenta las demás, digamos, y profundizar en una historia, ¿no? ¿Y cómo fue la presentación cuando lo presentaron? Estaba la hija, me Sí, imagino. fue muy fuerte, muy emotivo. Por supuesto estaban los que dieron testimonio, estaba Andrea, su hija, estaba Alejandra López Comendador, compañera de trabajo del hipódromo y de militancia, Fito Bergerot, pareja, vecino, y todos los realizadores. Y fue muy importante, fue muchas personas, porque también evidentemente se estaba hablando de un tema que no se ha hablado mucho. Claro. Muchos me dijeron, esto es la historia de La Plata, de esos años, es una voz que tiene esa complejidad, es una memoria más tensa, más compleja, porque te estás metiendo con el terrorismo de Estado antes del golpe. Sí, ¿no? te estás metiendo con el peronismo también. Te estás metiendo con el peronismo, con la figura de Perón. Sí. Bueno, toda esa complejidad que es una responsabilidad también para mí. Y fue muy fuerte, fue algo muy emocionante porque se notaba en el clima de la sala, por las respuestas que hubo. Así que, bueno, recontra contentos con la respuesta que tuvo, ¿no? Bueno, y dan ganas de verla. ¿Dónde se va a poder ver? Vamos a estar, ahora tenemos 2 proyecciones confirmadas. La primera va a ser el jueves 19 de junio, día antes del feriado del viernes, Bien. a las 18 horas, en Rebelión, Centro Cultural, que esto es atrás de Bellas Artes, en calle 61, entre Artes, 6 se y llama 7. Artes, tal cual, Arte, Fada. ¿No? Entonces en 61, 6 y 7, el jueves 19 a las 18 horas, Bien. Centro Cultural Rebelión. Y el sábado 28 de junio, en Patria Compañera, un local de Patria Compañera, a las 17 horas, ¿sí? Esto es diagonal 73, entre 56 y 57. Bien. Así que señor, Bueno, agarre igual la hay un noticia. Instagram, ¿no? Hay un Instagram, Un Solo Latido, se llama el Instagram, ahí van a ir ser publicadas. Están estas 2 proyecciones, una más roja internacionalista, el del local, y otro más nacional y popular. Así que quien que puede elegir el espectador a qué de las 2 proyecciones acercarse, que bueno, va a ser muy grato compartir la película. Che, ¿y cómo fue el tema de la realización? ¿Tuviste subsidio del Inca? No, fue una quijoteada. Esto no había sucedido todavía la catástrofe de Milei, digamos, y el cierre y el ataque a toda la industria audiovisual. Esto a mí me surgió en el 21, Bien. la idea, y yo al no venir de la experiencia de la producción audiovisual y de la industria, yo tenía como una pulsión muy clara en quiero registrar estos testimonios, ¿no? Claro. La vida también se pasa, a todos nos pasa. Sí. Y tenía muy claro eso, y me contacté con gente cercana que ha realizado proyectos y me plantearon cómo se hacía el proyecto, y mi cabeza, mi pulsión no estaba, digo, yo no me puedo poner
armar todos estos proyectos, lo que significa factura, bueno, toda una serie de que mi energía estaba puesta en poder hacer esto. Entonces fue una cosa de juntar a un grupo de personas allegadas y decirle, tengo esta idea. ¿Me ayudas? Y encontrar a esas personas que digan, qué gran idea, no Claro, tenemos dinero, claro. vamos a hacerla. Bueno, eso es muy platense, ¿no? Lo hacemos igual. Lo hacemos igual. Lo hacemos igual. Bueno, y para terminar, me imagino que la música tiene un rol en la Sí. peli, ¿no? Porque digo, es aparte de la música de los 70, Sí. ¿Qué música se puede escuchar o para dónde va? Contamos con la suerte de también un amigo músico que es Federico González Riglos, guitarrista de su madre, Ajá. que tuvo la generosidad, yo le llevé la película y él la compuso Mirá qué bueno. a partir de lo que sintió con la película, ¿no? Un compromiso. Él me decía, es una melodía que se repite en la película, tiene un aire ¿te acordás de Secretos en la Montaña? Sí. Esas guitarras, bueno. Santa Olalla. Santa Olalla, fue por ahí. Claro. Hay algo de un tono que tiene la película, podemos decir entre melancólico, bueno, es difícil poner palabras a la música, ¿no? Pero bueno, va por ahí. y después tiene otra canción de él que le había componido con su banda Ruina, sobre el final, que también, así que Bueno, podemos escuchar la canción de Rubina. sí, Para En tu cerrar. interior se llama. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Pedro. Lucas, gracias a vos. De un tiempo a esta parte, algo te deja estar mejor. Sientes en tu espalda una liviana sensación.
y algo está mejor en tu interior. Ya no temes perder, no temes perderte, y algo está mejor en tu interior. Ya no temes perder, no temes perder, y algo está mejor en tu interior. Ya no temes perder, no temes perder, y algo está mejor en tu interior. En La Plata no hay nada, salvo música. Recuerdo esa